Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a comenzar esta clase sobre la devoción y culto a San Judas Tadeo. Para ello es necesario que, dado que estamos en un diplomado de Historia y Antropología de las Religiones, vamos a comenzar con la parte histórica de la devoción y por tanto vamos a revisar un poco el personaje, ¿no? ¿Quién es San Judas Tadeo? Bueno, primero que nada hay que comenzar diciendo que realmente no tenemos muchas fuentes, al igual que toda una gran tradición de los elementos católicos, y por tanto vamos a referirnos estrictamente a algunos elementos en los cuales podemos encontrar a este personaje. ¿Quién fue entonces Judas Tadeo? Las referencias que tenemos son pocas, realmente no tenemos muchas. Hay un conjunto de 3 menciones de Judas Tadeo en o a lo largo de la Biblia, ¿no? Tenemos el caso de Marcos, el caso de Mateo y el caso de Lucas, que los refieren en cada uno de sus libros en cierto momento y sin realmente hacer mucha participación. Como bien sabemos, el personaje primario pues es Jesús, ¿no? Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles en el cual pues realmente acompañó a lo largo de su recorrido a Jesús. Bueno, en ese sentido, las menciones que se hacen en uno de ellos, de los momentos, es precisamente la adquisición del segundo elemento del nombre, Judas Tadeo, ¿no? Dentro de este mundo cultural católico, pues tenemos el conocimiento, o se hace referencia a la existencia de otro Judas, ¿no? El otro, realmente ya no sabemos quién es el más conocido, pero también es bastante conocido, Judas, pero en ese sentido es Judas Iscariote. Entonces, en uno de los momentos en que referimos de la Biblia, Jesús precisamente hace un cambio para diferenciarlo. Por eso se supone que a Judas Iscariote, él fue de los primeros. Entonces, él se le conocía más como Judas, nada más. Pero cuando se incorpora precisamente Judas Tadeo, lo que hace Jesús junto a los otros, sobre todo a Simón Pedro, ¿sí? Lo que va a hacer es comenzar a diferenciarlos. Y entonces él se hace el consenso, digámoslo así, y se determina que a Judas se le va a poner Judas Iscariote, que viene de una zona que es Iscariote, y a Tadeo, o al segundo Judas, ¿sí? Va a tener el elemento Tadeo, que parece ser, tiene una referencia histórica que puede significar dos cosas. Una que venga de la otra palabra que es laveo, ¿sí? En el cual implica o significa cercano, fraterno, este elemento de pegado al corazón, una cuestión más o menos por ahí, ¿sí? Que también vamos a ver que después hace una referencia precisamente para transformar lo que significa o lo que hace referencia a Judas Tadeo. En ese instante, entonces, esto del leveo, que también otra perspectiva identifica o indica que el leveo significa aquel de pecho amplio, pecho grande, ¿sí? Amplio corazón, mucha referencia con el otro. Ahorita iremos diciendo por qué, ¿sí? Hace este constructo en el cual ya se logra diferenciar, dado que los dos Judas pertenecían al conjunto de personajes que iban junto con Jesús, ¿no? Por otro lado, ¿por qué también se le indica esto de fraternidad, de cercano al corazón, etcétera? Porque al parecer, y como se indica en los versículos de la Biblia, podría indicarse que Tadeo era uno de los primos de Jesús, que también ese va a ser otro de los elementos característicos de este personaje,
que a lo largo o al paso de los años, ya en la devoción actual, también se hace referencia a eso. Judas pudiera ser un familiar cercano, también hace esta referencia del por qué se le puso este elemento de Tadeo o Leveo, que es esta fraternidad, cercanía, etcétera, ¿no? También hay que recordar, que no se nos pase por alto esto, que realmente muchos estudios bíblicos han indicado que en ese momento el elemento primo, pues no necesariamente es a lo que nosotros actualmente estamos acostumbrados y no necesariamente era una persona consanguínea, ¿no? Puede que sí, puede que no, o sea, es un concepto más amplio que solamente eso. De tal forma que este personaje va a tener esas menciones, son menciones muy muy breves. Identificamos que Judas Tadeo es uno de los pocos de estos 12. Se ha definido que hay una epístola, una carta, que es de Judas Tadeo. De hecho, si tienen por ahí a la mano una Biblia, la pueden identificar, así dice, epístola de San Judas Tadeo, y hace mención muy similar o referencia a como lo hacen en estos pasajes o en estos versículos de la Biblia ya mencionados, ¿no? Marcos, Mateo y Juan. Entonces parece ser que en ese elemento de esa fuente histórica que tenemos es lo único que podemos saber de él. Sin embargo, de acuerdo a todas las tradiciones que se tuvieron, vamos a tener nuevas noticias de este personaje, ¿no? Como sabemos, después del fallecimiento, muerte del personaje Jesús histórico, ¿sí? Y que se relata también en uno de los libros de la Biblia, pues en los Hechos, Jesús regresa, ¿no? Después de su resurrección, regresa a los apóstoles, que es por tanto los Hechos de los Apóstoles. En ese sentido, de acuerdo a ciertas tradiciones del mundo católico cristiano, a Judas Tadeo le toca irse a una zona en la que podría aparecer, y de acuerdo a unos relatos que ahorita hablaremos sobre ello, estuvo ahí Jesús, ¿sí? Ustedes han de conocer, han de recordar dentro de esta cultura católica y etcétera, que bueno, hay un momento en el que están perdidas o perdidos los datos sobre qué sucedió con Jesús cuando es niño o bebé, prácticamente el nacimiento, a sus 32, 33 años, ¿no? O sea, realmente hay un periodo de tiempo que no sabemos qué sucedió con Jesús, el Jesús en términos como un personaje histórico. Bueno, dentro de esta tradición parece ser que que ya saben, hay un montón de teorías, que visitó tales lugares, que llegó a la India, a China, etcétera, ¿no? Bueno, una de estas teorías es que visitó o estuvo Jesús en Persia, ¿no? Ahí conoció a un rey, el rey Akbar. Resulta que Jesús estuvo con este personaje, el rey Akbar, en Persia, Mesopotamia, todo este lado medio oriental, ¿sí? Después regresa a Jerusalén y sabemos toda la historia que sucede. Entonces, dentro de esta perspectiva, a quien le toca ir a esos lugares va a ser a Judas Tadeo. Entonces se supone que él se dirige hacia esa zona, sigue, trata de evangelizar, anda por ahí trabajando solo, ¿sí? Y llega y se encuentra a la zona de Persia, de estos elementos, donde precisamente está el rey Akbar. Judas Tadeo está caracterizado por traer en el pecho la imagen de que voy a hacer ahorita referencia, del que parece ser o Jesús o una imagen muy parecida a la de él, ¿sí? Se supone, dentro de esta perspectiva, que después del retorno de Jesús con los apóstoles, los hace que se vayan todos, a Judas Tadeo le toca irse por la zona de Mesopotamia, hacia allá. Conoce al rey Akbar y
cuando está ahí, él quería evangelizar, evidentemente, él quería traer la buena nueva, todas estas perspectivas diferentes, revolucionarias, de acuerdo a algunos elementos que se pueden identificar con Jesús, y conoce al rey Akbar, ¿no? En ese instante el rey Akbar, bueno, el propio Judas Tadeo dice que viene en nombre de Jesús, ¿no? Que Jesús le dijo que fuera y predicara por toda la zona. En ese instante el rey Akbar dice, sí, yo conocí a un personaje, un hombre de nombre Jesús, que dijo que era muy milagroso, que era el Dios verdadero, etcétera, pero que él no se podía quedar aquí conmigo, se tuvo que ir, pero dijo que yo tenía que hacerle caso, yo tenía que seguir a aquel personaje o aquella persona. Iba a ser algo diferente, algo que iba a transformar una realidad, que iba a hacer algo que a nosotros nos iba a dejar de manifiesto que era el portador de la nueva palabra, ¿no? De la buena nueva. En ese instante, dentro de este discurso, se supone que Judas Tadeo dice, ok, tienes razón, yo tengo fe en Dios, fe en Jesús, por tanto, acércame ese plato que tienes en tu mesa. Se supone que era un plato de oro, ¿sí? Él lo toca, lo toma y dice, mira, esto es la manifestación de cómo yo vengo en nombre de Jesús, ¿sí? Y se supone que lo toma, lo toca y se lo presenta o lo enseña en ese instante al rey Akbar, y ya se modificó en esta cuestión milagrosa, se modifica la estructura del plato y se vislumbra la imagen de Jesús, ¿no? Entonces ahí el rey Akbar dice, sí, en efecto es esa persona es la que vino, entonces te creo que vienes en nombre de él, te creo que eres igual que él, vienes con esta perspectiva de transformar, del Dios verdadero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando sucede esto, empieza Judas Tadeo a evangelizar esa zona, ¿no? Posteriormente, ya que estaba más o menos evangelizado ese espacio, pues como recordamos, los apóstoles pues iban de un lugar a otro, ¿no? Entonces, él dice, bueno, ya terminé mi trabajo aquí con ustedes, debo de seguir, ya había puesto o edificado algunas tradiciones desde la perspectiva de Jesús, que después, al parecer, esas van a ser las perspectivas que van a derivar en la iglesia etíope, de ahí esa tradición, sí, ese recuerdo, esa memoria histórica. Y entonces él regresa a Jerusalén, está ahí un rato y se encuentra con Simón, ¿sí? Otro de los apóstoles, como bien conocemos de Jesús, no Simón Pedro, recordemos que precisamente Simón Pedro le cambian el nombre para no tener confusión con Simón, el otro, ¿sí? Se unen y dicen, oye, pues ¿por qué no vamos nosotros ahora a trabajar? Y se acercan a trabajar juntos y van a otra zona igual de Medio Oriente, ¿no? De tal forma que ya juntos se acercan y están en otra parte igual de toda esta zona de Mesopotamia, pero en esta ocasión no resultó tanto ni como a las otras comunidades que había ido Simón, ni a las otras comunidades que había ido Judas Tadeo, y al contrario, dentro de esta tradición que ya se van juntando, ¿no? Entre la parte oriental y occidental, toda esta tradición, se identifica que ambos personajes van a ser martirizados es precisamente el 28 de octubre. Entonces, algo que a mucha gente se le olvida y prácticamente nadie conoce, es que el 28 de octubre se deberían celebrar o conmemorar a estos dos apóstoles de Jesús, tanto a Simón como a Judas Tadeo. Ya iremos viendo por qué realmente se ha olvidado un poco más a Simón y a Judas Tadeo. Sucede esto por ahí del año 70. La representación y por tanto el personaje Judas Tadeo, que fallece a esa edad,
que se supone también que era más joven, un poco más joven que Jesús, no tanto, unos cuantos años. De todas maneras sería una persona entre 60 y 70 años de edad, ¿sí? Eso significa que al morir se le debería de representar de esa forma. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos a un Judas Tadeo joven, un hombre de más o menos 30, 40 años, con características físicas muy similares a las que nos hacen referencia precisamente de Jesús, ¿no? Pero ahorita llegaremos a eso. Terminamos en la muerte, la martirización, y pues como en muchos de los primeros casos, los primeros santos que va a santificar la Iglesia Católica ya cuando se hace como estructura y todo, pues precisamente van a ser a los primeros mártires, y los primeros mártires pues van a ser los propios apóstoles de Jesús, ¿no? Entonces, aquí digamos que termina estrictamente hablando el personaje. ¿Cómo se empieza a dar la devoción a San Judas Tadeo? Bueno, a Judas Tadeo, ya después santificado, y que va a ser posteriormente una generación de una devoción y un culto. Hasta inicios de lo que van a ser las cruzadas, ¿sí? El Papa León III lo que va a decir o va a buscar es un elemento más de justificación, ¿no? Entonces se supone que él tiene un contacto, este contacto lo lleva a tener cercanía con Carlomagno y lo empieza ahí a seducir con la importancia de la Iglesia Católica, el Imperio Romano, todo este proceso. Dice, lo que debemos de hacer es regresar al territorio cristianizado, ¿sí? A todos aquellos primeros mártires, primeros santos, que no se encuentran en este territorio y que debemos nosotros proteger y cuidar, ¿no? Entre ellos, Judas Tadeo, y evidentemente porque se supone que murieron en el mismo lugar, y Simón. ¿Okay? Entonces van de acuerdo a esta tradición oral y algunas referencias que existen, se supone que consiguen identificar el lugar estricto en donde fueron martirizados estos personajes históricos. Recuperan las osamentas y se las llevan, o pretendían al menos, llevárselas a los dos, llevárselas a Roma, ¿no? Sin embargo, no está estrictamente bien estipulado qué sucedió. Dentro de una tradición se supone que las reliquias son recuperadas, la osamenta es recuperada y es trasladada a Kirguistán, en un monasterio que se encuentra a las orillas de un lago de nombre Issyk-Kul. Entonces, fueron trasladados ahí, estamos hablando por ahí del año 700, siglo VIII, más o menos, que es cuando se supone que el Papa León III le solicita el apoyo a Carlomagno, etc. Entonces, no hay una referencia específica del por qué están allá. Sin embargo, de acuerdo o siguiendo esta primer tradición, después de haber llevado estos restos a Kirguistán, serán recuperados por ahí del siglo XV y serán llevados precisamente a la Basílica de San Pedro, ¿no? A todo este proceso de la construcción del catolicismo como núcleo central en el Vaticano, o lo que ahora es el Vaticano. Entonces, esta primera línea no se reconoce o no se sabe estrictamente si es cierto, si no, sino que precisamente son estas versiones distintas que tenemos de todos estos elementos de larga data. La otra perspectiva resulta que igual lo mismo todos parten de la idea de que León III solicita apoyo a Carlomagno, hacen la incursión, recuperan la osamenta, pero no la llevan a Roma, sino la llevan y la depositan a una iglesia, San Saturnino, en Toulouse, Francia. Al día de hoy, ese templo
tiene restos de Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque aquí viene entonces la dinámica. Mientras que en el caso de lo que hablábamos del lago de Kirguistán, toda la osamenta es llevada y nada más se supone, se tiene la referencia. En el caso de Toulouse, resulta que llevan todos los restos a Toulouse, ahí en Francia, y van a dejar la mitad ahí en Francia y la mitad se la van a llevar a la Basílica de San Pedro. De tal forma que realmente pues como tal no sabemos qué sucedió en ese momento histórico, pero lo que sí es que hay una devoción importante en Toulouse, Francia, y posteriormente se van a desarrollar otras devociones en otras partes del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando por ahí del siglo XV, más o menos, que sucede este nuevo traslado de la osamenta, de lo que van a ser las reliquias. Y sin embargo, durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII y todavía el siglo XIX, Judas Tadeo no formó parte de los personajes importantes de la Iglesia Católica. Entonces, cuando nosotros decimos o se habla, y que eso ha traído consecuencias hasta el día de hoy, que lo veremos más adelante, se habla de Judas, ¿no? Entonces, cuando uno dice Judas, en el momento histórico de la época colonial acá en América y la parte, sobre todo también en la parte de la Edad Media en Europa, pues no se quería que se identificara como que era el mismo personaje, Judas Tadeo con Judas Iscariote, ¿sí? De hecho, por eso se hace mucha reafirmación de que hay que identificar es Judas Tadeo y otro es Judas Iscariote, ¿no? Dentro de la tradición católica y más religiosa en términos de la enseñanza católica, ¿no? No pasa así al nivel de las personas, los creyentes. Bueno, entonces se guarda un poco la identificación de este personaje. Toda la Edad Media en Europa, toda la época colonial en América, se va a ir transformando un poco la representación de este personaje y la aparición de este personaje, ¿no? Entonces, ustedes podrán estar viendo cómo hay algunas representaciones iconográficas de Judas Tadeo que sí mantienen las características de lo que sería el momento en que él es martirizado, representándolo como un hombre viejo, grande, barbudo, ¿sí? Junto a Simón. Pero durante todo este proceso que les digo, todo este periodo, realmente comenzó a hacerse una transformación. Como tal no se sabe estrictamente el por qué, pero lo van haciendo cada vez más joven al personaje, ¿sí? Incluso, como pueden ver, también hay unos momentos en que literalmente lo colocan como un joven, ¿sí? Sin barba incluso, y eso también va a llevar a la iconografía del personaje, ¿no? Que también nos permitirá a nosotros ahorita poder entrar a la nueva dinámica y ya a la devoción y culto a San Judas Tadeo. Entonces, realmente era un personaje que estaba muy, muy escondido por tratar de evitar que se pudiera confundir con Judas Iscariote, como les comentaba. ¿Qué va a suceder? Realmente no hay devoción, no hay culto a este personaje, a este santo, ya santificado, ¿sí? No hay culto hasta más o menos el siglo XIX. Y aquí también va a venir otro elemento que nos va a interesar, porque va a devenir esta primera devoción en países europeos, evidentemente, como les mencioné, Francia, pero no solamente Francia, sino tal vez el otro país donde va a tener más devoción va a ser en Polonia. ¿Sí? En Polonia parece ser que es uno de los nombres, incluso Tadeo, ¿sí? No Judas, sino Tadeo, que después eso va a ser importante para diferenciar, ¿sí? Va a comenzar a tener una importancia grande el personaje, ¿sí? A tal grado de que incluso uno de los poetas más importantes de Polonia
va a incorporar en algunas de sus obras a este personaje, a Tadeo, y también se tiene en algunos elementos pertenecientes a la nación, ¿no? Se va a tener un poco de devoción, no mucha, realmente algunas referencias, prendiditas de vela, etcétera, etcétera. Ya estamos hablando del siglo XIX. Y se va a trasladar también un poco esta devoción a algunos otros lugares de Europa, especialmente en Alemania, algunas zonas, y poco a poco se va a distribuir a lo largo de todo el continente europeo, pero, insisto, sin ninguna manifestación clara de una devoción, y mucho menos importante, ¿no? ¿Por qué? Insisto, porque además era confundido con Judas Iscariote, pero sobre todo con esos elementos de que no sabían cómo era estrictamente hablando, no se habían puesto de acuerdo si era joven, si era viejo, había un montón de diferentes tipos de iconografía que se le representan, ¿sí? Y por tanto también en la cuestión de martirio. Yo a esta etapa la denomino como ese transitar de identificar en quién es el personaje ya en este halo de santidad, ¿no? Ya no el personaje histórico, sino en el halo de santidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la posibilidad de las diferentes iconografías, ¿no? Y Judas Tadeo transitó, insisto, dependiendo de las tradiciones en cómo se ha reconocido su martirio, que puede ser, como bueno, les hago referencia, que los santos generalmente en la iconografía traen los elementos con los cuales en este caso fueron martirizados, ¿no? Para el caso de San Judas Tadeo lo pueden encontrar, o como lo pueden estar viendo, con una gran sierra, ¿sí? Se supone que, o alguna tradición dice que lo cortaron con sierra, otros con un hacha, ¿sí? Otros con simplemente la rama de olivo y un libro que representa el evangelio, la palabra, etcétera, el martirio. Otro con una lanza, otros con una cachiporra y otros, como ahora ya lo conocemos, como con un bastón, un báculo, ¿no? Entonces, toda esta dinámica, todos estos elementos que se van a ir incorporando a la iconografía del personaje, pues nos darán un poco la perspectiva hacia dónde va, y que realmente no había un consenso general sobre quién era en términos ya como figura santificada, ¿no? Lo cual nos va a llevar a la segunda parte de este proceso ya de devoción y culto a San Judas Tadeo. Entonces nos quedamos en el siglo XIX, más o menos, en la parte histórica, donde no hay culto, no hay devoción, o al menos no hay una devoción importante. Se empieza a desarrollar algunas vetas, pero como tal no es importante. Y pasamos al momento que nos interesa, ya con las manifestaciones y las devociones hacia este santo.